mi nombre es Luz Daniela Aguilar Fernández con número de carnet 2024-45744 y hoy les hablaré sobre los acuerdos de paz. Guatemala es un país de historia, cultura y diversidad, pero también ha vivido momentos de conflicto y de mucho dolor. Uno de los periodos más oscuros fue el conflicto armado interno, que duró más de 3 décadas. Hoy hablaremos sobre un hecho que cambió el rumbo del país, los acuerdos de paz de 1996. El conflicto armado en Guatemala comenzó en 1960 y se extendió por 36 años. Fue una guerra interna entre el ejército de Guatemala y grupos guerrilleros, en la que murieron más de 200,000 personas y otras 45,000 desaparecieron. Durante estos años el país vivió una serie de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y actos de genocidio contra los pueblos indígenas. La lucha por la tierra, la pobreza extrema y la exclusión social fueron algunas de las principales causas del conflicto armado. El conflicto armado interno en Guatemala tuvo sus orígenes en una serie de desigualdades sociales, económicas y políticas que se habían acumulado durante décadas. Uno de los factores es la desigualdad social y económica, la intervención de Estados Unidos y la Guerra Fría, represión y falta de democracia, surgimiento de grupos guerrilleros y respuestas militares y escalada del conflicto. Durante las siguientes décadas, el país vivió una guerra entre el ejército de Guatemala y los grupos insurgentes como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La represión estatal fue brutal, con masacres y desapariciones. Las negociaciones de paz comenzaron en la década de 1980 con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y países amigos como México, España y Noruega. Tras varios intentos, finalmente el 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, se firmó el acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Los acuerdos de paz no fueron solo un documento, sino un compromiso para transformar el país. Se firmaron varios acuerdos, entre ellos el Acuerdo Marco para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos en 1991. Dicho acuerdo estableció el compromiso de negociar una solución política al conflicto. Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos en 1994. Este acuerdo garantizaba el respeto a los derechos humanos y establecía un mecanismo de verificación a cargo de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala, MINIGUA. Su objetivo era garantizar el respeto a los derechos humanos y cesar la represión estatal. También está el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Este acuerdo definió medidas para la reintegración de los desplazados por la guerra. El objetivo de dicho acuerdo es facilitar el retorno de refugiados y desplazados. El compromiso es el acceso a las tierras y condiciones de digna vida. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Este acuerdo creó la Comisión para el Establecimiento Histórico para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. El objetivo de este acuerdo es investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este acuerdo reconoció la diversidad cultural y promovió el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo es reconocer los derechos de los pueblos mayas, xincas y garífunas. El compromiso es la protección de su cultura, idioma y participación política. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en 1996. Buscaba reducir la pobreza y garantizar el acceso a tierras para campesinos. El objetivo es combatir la pobreza, el desempleo y la desigualdad en la tenencia de la tierra. El compromiso es la reforma agraria y acceso a créditos para campesinos. Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática. Redujo la función de ejército y promovió la modernización del Estado. Su objetivo es limitar el poder militar en la política y su compromiso es reducción del ejército y mayor control civil. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Formalizó el fin de las hostilidades entre el ejército y la URNG.
También su objetivo es detener los enfrentamientos entre el ejército y la URNG. Y su compromiso es el alto al fuego y verificaciones de Minúa. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Planteó reformas para fortalecer la democracia y mejorar la participación ciudadana. Los objetivos de este acuerdo es la democracia en el país y ampliar la participación ciudadana. El compromiso son los cambios en la Constitución para garantizar derechos civiles. Acuerdo sobre la incorporación de la URNG a la legalidad en 1996 permitió que la URGN se convirtiera en un partido político y legal. Los objetivos de este acuerdo son convertir a la guerrilla en un actor político legítimo y el compromiso es el desarme de la URNG y su transformación en el partido político. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Este acuerdo estableció plazos para la ampliación de los compromisos asumidos. Este acuerdo tiene como objetivo establecer tiempos y responsables para aplicar los acuerdos. Acuerdo de paz firme y duradera, 29 de diciembre de 1996, firmado en el Palacio Nacional de la Cultura, marcó el fin oficial del conflicto armado. El objetivo de este acuerdo es el fin oficial del conflicto armado y su compromiso es cumplimiento de todos los acuerdos previos y reconciliación nacional. A casi 3 décadas de la firma de paz, Guatemala ha avanzado en algunos aspectos, pero también enfrenta grandes desafíos. Se ha fortalecido las instituciones democráticas y los derechos humanos. Se ha dado mayor reconocimiento a los pueblos indígenas. El ejército ha reducido su rol en la política. Sin embargo, aún existen grandes problemas como la desigualdad social y la pobreza extrema, falta de acceso a la educación y salud para muchos guatemaltecos, corrupción y violencia que afectan la estabilidad del país. Los acuerdos de paz representaron un avance, pero no resolvieron todos los problemas de Guatemala. Hoy, la tarea de construir un país más justo y equitativo sigue en manos de cada ciudadano. La paz no se firma en un papel, se construye día a día con acciones. Como ciudadanos, debemos exigir el cumplimiento de los acuerdos, promover el respeto a los derechos humanos y trabajar por un país donde la justicia y la equidad sea una realidad para nosotros. Hoy los acuerdos de paz nos recuerdan la importancia de trabajar juntos por un país más justo y equitativo. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, oportunidades y respetos para todos los guatemaltecos. Seamos parte del cambio y conmemoremos la firma de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los acuerdos de paz en Guatemala. Recordemos que el futuro del país está en nuestras manos.